Esta mañana quiero hablar bajo el tema cómo aprender de los fracasos. Ese es el tema de la predicación. Cómo aprender de los fracasos. Mis apreciables hermanos y hermanas, la palabra fracaso, ¿sabe qué significa? Significa falta de éxito. Repito, la palabra fracaso significa falta de éxito. Sí. Esta palabra no significa derrota. Digo esto porque muchas personas, cristianos y no cristianos, mis amados hermanos, estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados a entender esta palabra. Cuando fracasamos, no es que nosotros seamos derrotados, sino que esta es una falta de éxito en la vida. Y es recomendable entender que el fracaso no es el fin, sino el desafío a un nuevo y un mejor objetivo. Todos en la vida en algún momento hemos fracasado. Todos. Unos en el estudio, otros en el negocio, otros fracasan en el matrimonio, en el noviazgo o en cualquier proyecto de la vida. Cualquier persona puede fracasar. Pero repito, el fracaso nos puede llevar al desafío de un nuevo y mejor éxito. Alguien decía, el fracaso es el condimento. Las mujeres saben el condimento, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el condimento con la comida? Le da un mejor toque, ¿verdad, hermano Danilo? Sí. El condimento le da un mejor toque a la comida. Entonces, y tiene razón el que dijo esto, de que el fracaso le da un toque, un condimento al éxito. Sí, y tenía mucha razón. Entonces, hay muchas reacciones en las personas cuando fracasan. ¿Y sabe cuál es la reacción de algunos cristianos cuando fracasan? Ellos vienen y hacen sus propias conclusiones, sus propios argumentos, y uno de los que ellos mencionan es que Dios no está
con ellos. ¿Verdad que así dice la gente a veces cuando fracasan? Sí. Dios no está conmigo, porque no me salieron las cosas como yo las programé, porque no se dieron como yo quería que se dieran. Me salió lo contrario de lo que yo deseaba. Y dicen que Dios no está con ellos. Veamos lo que dice el verso 4, por favor. Cuando ya iba amaneciendo, ¿qué dice que pasó? Cuando los discípulos estaban en la barca, cuando ya estaba amaneciendo, dice: se presentó, ¿quién? Jesús. Mire, ¿qué era lo que estaba pasando en esta ocasión? Pedro y sus acompañantes habían ido ¿a qué? A pescar. Y no habían pescado nada en toda la noche. Sí. Y seguro estoy que Pedro y sus discípulos dijeron lo mismo, seguramente. Pedro y sus compañeros dijeron lo mismo, seguramente. Estamos solos. Y como el diablo es tan astuto, y nosotros somos tan fáciles de creer a los pensamientos que el diablo nos tira a la mente. Y seguramente el diablo le dijo a los discípulos: ¿ya vieron que están solos? ¿Ya vieron que el maestro, el que dice que tiene poder sobre todas las cosas, no está con ustedes? Se sintieron solos. Y ellos mismos dijeron seguramente que estaban solos. Dice que Jesús estaba cerca de ellos. Y es que cuando nosotros nos sentimos, mis amados hermanos, que Dios no está con nosotros, Dios está con nosotros. Lo hemos experimentado, ¿verdad que sí? ¿Lo ha experimentado usted? Yo personalmente lo he experimentado. Recuerdo en una ocasión, tenía como 3 días de no sentir el Espíritu Santo de Dios. Oraba. Y le digo al Espíritu Santo de Dios: me siento solo. Y me sentí abandonado. Y mi corazón estaba triste por ello. Y recuerdo que me levanté como a la 1 de la mañana a orar. Y no sentía nada. Me fui al corredor, al patio de la casa, y miré al cielo. Había una noche muy estrellada. Y le digo: Dios, me siento solo. No te siento. Y recuerdo que al instante el Espíritu Santo de Dios me tocó. Empecé a llorar y empecé a sentir y a experimentar que no estaba solo. Y empecé a llorar de gozo y de alegría. Y le digo: perdóname porque pensé esto, no te sentía, pero sé que estás conmigo. Seguramente los discípulos
se sentían así. Seguramente usted más de una vez se ha sentido así. Cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando no hay empleo, cuando las cosas no marchan bien, cualquier persona puede sentir que Dios no está con él. Sí, sí. Dicen que Dios no está con ellos, pero debemos saber que Dios siempre estará con nosotros. Jesús estaba cerca de ellos, sí. ¿Y sabe por qué no lo miraban? Porque ellos estaban pescando de noche, sí. Y es que fíjese, hermano, que a Jesús lo tenemos que ver por la fe. Es por la fe que nosotros estamos aquí, ¿sí o no? ¿O alguien puede ver a Jesús? ¿Verdad que no? Y los cristianos debemos ver a Jesús por la fe. Saber que Él está con nosotros en medio de cualquier dificultad de nuestra vida. Entonces hay personas que dicen que Dios no está con ellos. Sí. ¿Y sabe qué pasa? Se molestan con Dios. Sí. Hay personas que se molestan con Dios. Hay cristianos que se molestan con Dios. Sí. Yo no sé si usted en alguna vez se ha molestado con Dios. Espero que no. Y espero que no se vaya a molestar con Dios, por favor. Se molestan con Dios. Se vuelven enemigos de Dios. ¿Y sabe qué hacen cuando se molestan con Dios? Como hacen nuestros hijos. ¿Qué hacen nuestros hijos cuando se molestan con nosotros? Se vuelven berrinchudos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Berrinchudos, sí. Se vuelven berrinchudos, y cómo cuesta lidiar con los berrinchudos, ¿verdad que sí? De veras. De tal manera que a veces nos toca hasta que quitarnos el cincho. Sí. De tal manera que a veces, mire, nos toca hasta que nalguearlos. Sí. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Si nos volvemos berrinchudos, nos molestamos con Dios, nos disgustamos con Él, nos enojamos con Él cuando las cosas no van bien. Y hay otros que dicen que Dios les ha abandonado. Se sienten abandonados. Sí. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. O sea que Santiago dice que los que hacen esto son los cristianos de doble ánimo. ¿Sabe usted cómo es una persona de doble ánimo? Es una persona no definida. Una persona que no sabe lo que quiere. Una persona que hoy está y mañana ya no está.
Hoy está danzando, está hablando en lenguas, está profetizando, y mañana no sabemos ni dónde anda. Así es una persona de doble ánimo. Sí. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces. Dicen que Dios les ha abandonado. Sí. Y debemos saber, mis amados hermanos, la promesa de Dios. Y hay algo de que nosotros no debemos dudar, y es de las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios siempre son verdad. Las promesas de Dios siempre se cumplirán. Sí. Dicen que Dios les ha abandonado. Jesús siempre estaría con nosotros. Dice Mateo 28:20: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga qué promesa. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Él. No se nos debe olvidar las promesas de Dios. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando habla hasta el fin del mundo, habla que estará con nosotros en todo tiempo. Sí. Dice en un pasaje bíblico: porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió y Él hará, dice su palabra. Oiga, Dios siempre estará con nosotros. Es cierto que nosotros no lo miramos con nuestros ojos físicos, pero sabemos que está con nosotros porque sentimos el correr de su gloria sobre nuestra vida. Sentimos como una lluvia que desciende sobre nosotros desde la coronilla de la cabeza y baja y sube, y esa es la confirmación de la promesa de Dios, que estaría con nosotros. Ahora pregunto: ¿ha experimentado usted a Dios a su lado en todo tiempo? Sí, yo lo he experimentado. Sí. Es posible que alguien nos esté viendo hoy por medio de las redes sociales y esté en una cama o en un hospital, porque hoy en los hospitales se puede tener teléfono y puede estar conectado. Y es posible que porque está en el hospital, es posible que porque está en una habitación sufriendo la depresión, es posible que está en el proceso, en la dificultad que hoy lo está atravesando. Yo quiero decirle que Jesús está con él y con ella, porque Él así lo ha prometido. Entonces tenemos, mis amados hermanos, que recordar siempre la promesa de Jesús, que Él estaría con nosotros todos los días. Oiga, todos los días de nuestra vida. Algo sucedió ayer a nuestro alrededor y ustedes lo saben.
Y un hermano recto, que dice verdad, me contaba por la noche que dice que un hijo de una persona que murió, dice que se arrodilló y levantó sus manos al cielo, dando gracias a Dios y declarando que Dios estaba con ellos. Oiga, esa es fe. Eso es creer en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Aunque no sea fácil, porque no es fácil, ¿verdad que no? Pero eso es creer en la promesa de Dios. Él dijo: todos los días de tu vida, aunque muera tu mamá, aunque muera tu papá, aunque muera tu hijo, aunque muera tu esposa, aunque muera alguien de los tuyos, yo estaré contigo. Sí. Y si Él está con nosotros, podemos superar toda dificultad de nuestra vida. Amén. ¿Alguien aquí ha perdido a un ser querido y se sintió solo por algún momento? Seguramente. Pero verdad es que Dios se manifestó y le dio victoria. Seguro estoy que sí. Porque este trago ha de ser muy amargo. Sí. Entonces, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Con ustedes, con los que creen en mí, con los que me han recibido como Señor y Salvador de su vida, con ustedes. Sí, sí. Entonces, también hay personas, mis amados hermanos, que algunos desarrollan un espíritu de miedo, temor, se acomplejan y dudan de que Dios está con ellos, y se vuelven personas que no confían en Dios. Pero yo estoy seguro que usted confía en Dios. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas a aquel en quien usted confía? ¿Quiere darle un gloria a Dios en aquel en quien usted confía? Déselo fuerte que se escuche, por favor. Entonces, mis amados hermanos, debemos saber que todos estos pensamientos que vienen a nuestra mente, sí, estos pensamientos sin duda alguna agradarán al Señor. Sí, sí, no agradarán al Señor. Si tú le das todo a alguien, sí, y esta persona duda de ti, y esta persona reniega contra ti, y esta persona expresa algo contra ti, y tú haces todo por él, ¿cómo te sentirías tú, mi hermano y mi hermana? Pregunta. ¿Verdad que nos sentiríamos descontentos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y cuando nosotros pensamos estas cosas que ya mencioné, que Dios nos ha abandonado, nos molestamos con Dios, sí, ninguna de estas cosas agradan al Señor, porque Él tiene sentimientos igual que nosotros. Sí, tiene sentimientos. Tiene sentimientos y se enoja. ¿Sí o no? Leemos la Biblia y nos damos cuenta que Dios se enoja. Sí. Y cuando se enoja, que nos libre Él mismo.
Sí. Cuando se enoja, que Él mismo nos libre. Porque cuando se enoja, dijo alguien, es cosa seria. Como el señor de la casa, como la señora de la casa, que somos cosa seria cuando nos enojamos. No atendemos consejo. Perdemos el control, hermana Mati. ¿Verdad que sí? Cuando nos enojamos, tiramos lo que tenemos enfrente, aunque después nos vaya a servir. Si el plato está enfrente, se tiramos y después nos toca que comer en la pura mano cuando nos enojamos. De veras. En una ocasión, mi amigo se enojó con su esposa. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Agarró un garrote y se fue a quebrar el vidrio del carro. Después tuvo que andar un montón de tiempo con el vidrio roto porque no tenía dinero para comprar el vidrio. Mire qué duro. Es que cuando nos enojamos hacemos cosas nosotros y Dios también se enoja. Se enojó con Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Y cuando se enoja, líbrenos Jehová. Dicen que donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, ni siquiera la hierba se da. Mire qué juicio más tremendo. Sí. Entonces, ninguna de estas cosas agradan al Señor. Sí. Y lo bueno es de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de miedo ni de cobardía, sino que de poder. Y cuando el espíritu de poder está en nosotros, aunque pase lo que pase, nosotros tenemos el poder de Dios y sabemos que todas estas cosas tienen que pasar y que por medio del poder de Dios nosotros vamos a salir adelante. Vamos a triunfar. Sí. Tengamos fe. Sí. Tengamos fe. Tenga fe, pues lo que no la tienen son, dice que los que no tienen fe son como las olas del mar, que son llevadas de un lado a otro, así dice Santiago. Y eso es cierto, fíjense ustedes. Alguien que no tiene fe, es fácil darse cuenta. Hoy está aquí, mañana está allá. Hoy viene al culto, mañana está en el desfile hípico. Pasó el desfile hípico, viene a la iglesia, viene la feria del pueblo y después está en la feria del pueblo. Sí. Lo invitaron a un cumpleaños y ahí se echó una su corona. No corona de aquella, sino que son unas coronas que emborrachan. Sí. La fe de ellos es inestable. Sí. Qué triste esto. Pero quiero que los que tienen fe en Dios den un gloria a Dios fuerte esta mañana. Y que son cristianos firmes, que creen en el Señor. Aleluya. Sí. Eso pasa con las personas. Tenga fe. Sí. Los que no la tienen. Porque los que no tienen fe son como las olas del mar, que van de un lado y al otro. Cuando el mar por la tarde está bravo, ¿va que sí? Y luego y no está definido un solo lugar donde van. Así compara Santiago al hombre de doble ánimo. Sí, a los que no tienen fe. Sí,
¿cómo puedo quitarme el miedo del fracaso? Porque cuando una persona ha fracasado, está complejada y cree que porque fracasó una vez va a volver a fracasar. Si le habló a la muchacha y la muchacha no le habló, ya no le va a querer hablar a otra porque dice: me rechazó, la otra también me va a rechazar. No. Por muy bonito que sea, a alguien le va a caer bien, ¿verdad? Por muy gordito que sea, a alguien le va a caer bien. Por muy flaquito que sea, por muy morenito que sea, a alguien le va a caer bien. Si fracasaste en tu noviazgo, no te frustres. Inténtalo con alguien más que sí te va a valorar, con alguien que sí te va a dar el trato que mereces. Pero si ya te casaste una vez, no te vuelvas a casar. Qué duro se escucha eso, ¿verdad? Pero es así, ¿o no? La palabra sí lo dice. Entonces, ¿cómo puedo quitarme el miedo del fracaso? Sí. Recordemos que fracaso no es realizar un sueño. Sí. Fracaso lleva a cualquier persona, mis amados hermanos, si se frustra, a no levantarse más. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dice Proverbios 24:16: porque 7 veces caerá, o sea, 7 veces fracasará el justo y se levantará. Por eso repito, aquí seguro estoy que todos hemos fracasado una vez. Seguro estoy. Sí. Mire, cuando alguien va a Estados Unidos y la primera vez lo regresan, ya no intenta otra vez. ¿Verdad que sí? Ya no intenta. Y hay quienes de que intentaron 1, 2 y 3 y 4 veces y llegaron. Y hoy tienen una casita tercer nivel, mire usted. Andan en un carro del año. Hoy gozan de bien. Dan para la obra de Dios. Sirven a Dios. No se sintieron fracasados con haber sido deportados una vez. Lo intentaron de nuevo. Inténtalo tú otra vez. Y si no te sale la segunda vez, la tercera vez te va a salir. Sí. La tercera vez te va a funcionar. Sí. 7 veces caerá el justo y se levantará. ¿Cómo lidiar con el fracaso? ¿Qué debo hacer cuando he fracasado? Sí. Saber que Jesús, sepa que Jesús está con usted. Sepa que Jesús está con usted cuando usted tenga una batalla psicológica. Cuando la mente suya esté siendo bombardeada, no lo lograrás. No te saldrá bien. Se van a burlar de ti. ¿Qué van a decir? Sí.
Y a veces en la misma casa abundan esas voces, miren ustedes. ¿Verdad que sí? En la casa abundan esas voces. No te va a salir bien si ya lo intentaste. Endeudado quedaste. Los problemas que te trajo, no lo intentes. Inténtelo otra vez. Sí. Inténtalo de otra manera. Si fue un negocio, inténtelo con otro negocio. Sí. Pero que el fracaso de algo no lo obstaculice, no lo paralice. Inténtelo de nuevo. Sí. Sí. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Saber que Dios está con nosotros. Los discípulos habían fracasado, toda la noche habían pescado y no habían conseguido nada. ¿Y qué le dice Jesús? Verso 4: tírenla al lado derecho. Por eso le dije, si no le funcionó de una manera, inténtelo de otra manera. Ellos estaban tirando solo acá, y Jesús les dice, tírenla al lado derecho. Y viene Pedro y de aquellos profesionales para tirar la atarraya, no como nosotros que un rollo se hacen cuando la tiramos. Sí. Entonces se extendió bien la atarraya al lado derecho, donde le dijo el maestro que la tiraran. ¿Y qué pasó? Lo intentaron otra vez. Mire, pasar toda la noche queriendo hacer algo y no lograrlo, cualquiera se frustra y no volverlo a hacer. A veces una aguja queremos enhebrar y echamos salivita al hilo y no entra. ¿Verdad que sí? Bueno, a mí me pasa así a veces, y seguro que a las mujeres les pasa también. Sí. Un día estaba en mi trabajo y se me le cayó el botón de la camisa, de aquí fue. Entonces intenté. Ajá. Me costó, pero lo logré. Sí. Me costó, pero lo logré. Entonces Jesús le dice a los discípulos, tírenla a la derecha. Y viene Pedro y la tira. Y dice que fue una cantidad de peces. ¿Verdad que así dice? Una gran cantidad de peces que dice que no podían sacar la red, la atarraya. En la Biblia dice la red, nosotros la conocemos por la atarraya. Sí. Entonces, si no nos funcionó de una manera, intentemos de otra manera. Sí. Que nos haya ido mal una vez, no nos sintamos fracasados. Y si fracasamos una vez, no pensemos que estamos derrotados. Cuando ya nos morimos, y ahí sí ya no hay opción. Pero mientras hay vida, podemos vencer esto. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Sepa que Jesús está con usted. Siempre dependa de Jesús. Sí. Muchas veces fracasamos porque no dependemos de Jesús. ¿Sí? ¿De veras? Y eso le pasó a los discípulos. Miren, se fueron solos, no agarraron nada. Después se les aparece Jesús y le dice, hagan esto. Dependieron de Jesús y pescaron cantidad, pescaron montón. Sí. Sí. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Ore, hable con Jesús, porque Él siempre estará a su lado en el momento preciso. Él siempre estará atento. Allí estaba Jesús en ese momento preciso. Y Dios siempre estará atento a nuestro clamor.
Dice la Biblia: atento están los oídos de Jehová a los que le invocan. A los que le invocan de a de veras. Sí. Entonces, esto hay que hacer, mis amados hermanos: orar para vencer, para lidiar con el fracaso. Debemos orar, y el mismo Espíritu nos hará a nosotros fuertes para vencer esa batalla en la mente. Y es que como el campo de batalla está aquí, sí, si hay necesidad aquí, el campo de batalla está aquí. Sí. Cualquier necesidad, el campo de batalla está en la mente. Sí. Entonces, ¿qué hacer? Hay que orar. Orar a Dios para lidiar con el fracaso. Reconocer la situación. Sí, hay que reconocer la situación. Verso 5, 21:5. Vea lo que dice. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Hay que reconocer. Sí, ellos reconocieron que no tenían nada para darle. Sí. Entonces, reconocer la situación, ser sincero. Sí, no es vergüenza intentar y fracasar, porque quien nunca fracasó es porque nunca lo intentó. ¿Sí o no? Quien nunca fracasó, nunca intentó en nada. Sí. Sí. Voy a decir algo y no es publicidad. Recuerdo que para un cumpleaños de mi mamá, Marta Alicia sintió en su corazón hacerle un arreglo floral a mi mamá por su cumpleaños. Y de allí, con ese acto, se despertó en ella el deseo de hacer esto. Sí. Ya va a ser 2 años. Y mire, ha sido bendecida. Sí. Ha sido prosperada en esto. Sí. Siempre lo intentó. Y gracias a Dios no fracasó. Y si usted ha intentado algo y fracasó, no se desanime, inténtelo otra vez. Y verá, hay hijos de ustedes que en Estados Unidos tienen negocio. Lo intentaron, ¿verdad que sí? Pusieron pizzería. Les fue bien y hoy tienen 2. Y están a punto de montar la 3ª pizzería. Lo intentaron. Y hay quienes también que lo intentaron, fracasaron en un lugar y se trasladaron a otro lugar y allá les fue súper bien. Sí. Que el fracaso no nos amarre, que no nos limite. Sí. Sí. ¿Qué hacer cuando no? ¿Cómo lidiar con el fracaso? Reconocer la situación. Escuche consejo. Sí. Sí, escuche consejo. Fíjense que cuando nosotros nos sentimos fracasados, no miramos las cosas como de veras tenemos que verlas. Sí. Y hacemos lo que no tenemos que hacer. Y alguien viene y nos da consejo, escuchemos el consejo. Sí. Un día me dijo un anciano, muy amigo mío, cuando estés enojado, me dijo, nunca tomes decisiones, porque las decisiones que vas a tomar van a ser las decisiones equivocadas. Y cuando te pase esto, me dijo, atiende consejo. Los primeros consejos que debes atender, me dijo, son los de Dios.
Lo segundo me dijo, los de tus padres, porque son las personas que menos te van a procurar mal, me dijo. Y es cierto. Sí, cierto. Dios y los padres siempre nos van a procurar mal. Bien, perdón. Entonces debemos atender consejo cuando fracasamos. Porque la persona que nos ve de allá ve con otro panorama la situación y ve dónde puede estar la solución o la corrección del tal cosa. Proverbios 11:14, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay que atender consejos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas a la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. ¿Qué hacer? Obedecer a Jesús. Sí. Juan 21:6. Ya estoy terminando. Juan 21:6. Vea lo que dice. En cuanto a estas cosas que veis, Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Obedecer a Jesús. No discutas con el Señor. Intenta otra vez, no te desanimes. ¿Cuáles serán los resultados, mis amados hermanos? Sí, el resultado será más de lo que pensamos. Verso 6. Mire, cuando tiraron las redes fue cantidad. Sí. Cuando nosotros obedecemos a Jesús, la bendición será muy grande, abundante. Nuestros ojos espirituales se abrirán. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Mire qué bonito. Aprendemos a compartir. Verso 8 y 10 dice que pescaron y le dieron a la gente, para que la gente también tomara de lo pescado. ¿Cuáles serán los resultados? Aprenderemos a confiar en Dios. Verso 11 y 12. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Dice, llena de grandes peces. 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Mire usted hasta la cantidad de peces, dice. 153, dice, mire. Me imagino que eran de aquellos grandes, hermana Mati, porque dice que la red, dice que no se podía sacar. Sí. Entonces aprendemos a confiar en Dios, y los discípulos, dice, quedaron avergonzados. ¿Por qué quedaron avergonzados? Porque Jesús les dio una lección. Sí. Sí, Jesús les dio una lección. Cuando nosotros, mis amados hermanos, cuando nosotros hemos fracasado, conclusión de todo lo que dije, ¿qué hacer? Venir a Jesús. Amén. Orar, atender su voz y hacer lo que Él nos diga que hagamos, y seremos
bendecidos. Sí, los discípulos se fueron solos. Toda la noche pasaron tirando la atarraya y no cazaron nada. Jesús les dice, háganlo así. La tiraron a la derecha y dice que fue cantidad 153. Y la bendición fue tan grande que ellos compartieron con los demás. Entonces, quiero dejarte eso en el corazón. Si fracasaste, debes saber que no estás derrotado. Inténtalo otra vez. Póngase de pies. Hay personas que caminaron en el evangelio un tiempo, fracasaron porque no pudieron vencer la tentación, porque la situación que llegó tal vez no era tan dura, pero ellos no confiaron en Dios, no oraron y fracasaron. Y hoy se sienten tan fracasados que no piensan venir a Dios, aunque se han tocado, les da miedo venir a Dios. Yo le digo esta mañana, si hay alguien aquí que se siente fracasado, inténtelo de nuevo. Inténtelo de nuevo e inténtelo de diferente forma. Inténtelo sabiendo de que Jesús está con usted. Si usted quiere venir al altar, venga. Si quiere, venga. Venga. Venga un minuto si así lo desea. Venga, el Señor está aquí.